Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un martes en este webinar que hoy vamos a hablar de las afirmaciones positivas y cómo estas nos pueden ayudar a trabajar nuestras creencias limitantes. Traemos nuevamente a una invitada que ha sido muy especial para nosotros y que a ustedes les ha gustado muchísimo. Ella es Marta Vargas, ella estuvo con nosotros hace un par de semanas hablándonos sobre el enneagrama, sobre cómo toda esa personalidad, esos arquetipos, cómo funciona nuestro ego. Y aquí seguimos como esta serie del cuerpo mental, porque muchas de las preguntas que quedaron entonces en el webinar de enneagrama fue de, bueno, ¿y qué hago ahora entonces para transformar esta forma de actuar de mi ego o esta forma de pensar? Entonces, por eso hemos traído de vuelta a Marta para que ella nos complemente este tema, porque no se trata de que eres un eneatipo y que ya no hay nada que hacer, no, al contrario, es identificarlo para transformarlo, y las afirmaciones positivas son sin duda alguna una de esas herramientas tan útiles para esa transformación. Así que Marta, bienvenida. Hola André, hola Patri, qué gusto estar nuevamente aquí, qué alegría tan grande seguir aportando, seguir sembrando mis semillas azules. Pues sí, yo cuando me invitaste a hablar de afirmaciones pensaba en ese hilo conductor que implica la reprogramación de la mente, que era lo que hablaban la semana pasada en el webinar, y justo hacerlo con las afirmaciones como una herramienta más en este camino de sanación. Totalmente, maravilloso. Antes de empezar el tema, quiero amigos decirles que pueden contactar a Marta, pueden seguirla también en su Instagram, en el link que voy a dejar aquí en la descripción de este video. Así que les invito mucho a que sigan aprendiendo con ella, vayan aquí al link en la descripción de este video para que enseguida la sigan también en su Instagram. Entonces, bueno, dinos tú si ¿Listo? empezamos enseguida. Entramos en materia. Perfecto. Vamos aquí a poner las diapositivas y play. Listo. Bueno, justamente el tema de las afirmaciones, qué son y cómo funcionan, es lo que vamos a hablar un poco hoy. Como les explicaba, les decía ahorita, tratando de unir ese hilo conductor de lo que hablamos la semana pasada y sobre todo hablando desde la práctica más que desde la teoría. Buenísimo. Finalmente en este camino, como lo digo al comienzo, en la mitad y al final, acción es la palabra clave. Si no accionamos las diferentes herramientas, nos quedamos ahí girando en ese limbo de yo quiero, yo podría, yo quisiera, y nunca se hacen las cosas. Yo arranco con una frase de mi mentora, que es la siguiente diapositiva, que es Lois Hay. Para mí Lois Hay fue la mentora en todo este tema de somatizaciones y afirmaciones, que además yo nunca puse en duda el tema de si las afirmaciones funcionaban o no, simplemente empecé a hacerlas hace muchos años, viendo el ejemplo de ella, porque el ejemplo arrastra. Una persona que se sanó de un cáncer en sus órganos femeninos, que le pidió a los médicos un tiempo para sanarse, y las afirmaciones fueron una parte del proceso. Ella hizo muchas otras cosas y al final de su vida ella murió de más de 90 años, y yo la recuerdo a ella dando una charla divina a los 90 años, abriendo sus brazos y diciendo que estaba en la mejor etapa de su vida. O sea, una persona que la veo hacer eso para mí fue totalmente inspiradora. Totalmente. Divina. Sí. Es divina. Bueno, entonces definamos un poquito qué son las afirmaciones, que están ahí en la siguiente diapositiva. Son una herramienta mediante la cual nosotros incorporamos a nuestro sistema de creencias unas frases cortas, dichas en positivo, que se repiten continuamente en tiempo presente para que queden, para impactar desde el consciente nuestro subconsciente. Y de esa manera poder cambiar nuestra forma de pensar desde lo más profundo. Aquí yo hago la observación que todos estos procesos que veíamos en el enneagrama, por ejemplo, de las estrategias del ego, recordamos que son desde el inconsciente, desde eso que hablaba Patricia la semana pasada, de ese 95%
de ese inconsciente que nos hace ser reactivos, y nosotros el trabajo, lo que llamamos trabajo espiritual, lo hacemos desde el consciente. Y las afirmaciones positivas son solo una herramienta más para lograr impactar ese inconsciente desde el consciente. Digo una herramienta más porque ahorita cuando hablemos de cómo funcionan, ampliaré un poco de la divergencia de opiniones que se presenta cuando uno consulta si las opiniones, si las afirmaciones positivas funcionan o no. Ahorita les explico un poco de cuál ha sido mi experiencia y lo que dice de pronto la teoría y lo que he visto también en la práctica con las personas que hacen o no las afirmaciones. Perfecto, Es importante, antes de hablar de cómo se hacen, cómo se ingresan, del protocolo, es importante hablar de las creencias limitantes, que ya es la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos, como lo hablaba Patricia en su webinar la vez pasada, tenemos en nuestro inconsciente unas creencias limitantes que ya han hecho unos surcos neuronales, de tanto que se repiten, como decían ustedes, todos los días lo mismo. Eso ha hecho unos surcos que yo digo que no son surcos, sino unas avenidas neuronales. Total. Que hacen sentir todas esas ideas de limitación en cuanto a la falta de autoestima, falta de merecimiento, las carencias, los miedos, las culpas, esa sensación de victimismo. Entonces se necesita, antes de ingresar a afirmaciones positivas, entrar a ese momento de introspección en donde nosotros podamos descubrir en nosotros mismos con qué creencias limitantes estamos resonando. Claro, así es. Es súper importante, Sí. porque como les recuerdo aquí, el proceso de cambio es un proceso que empieza por la aceptación. En ese proceso de aceptación hacemos eso, reconocemos, ay, sí, estoy resonando, wow, con esta creencia que no me siento capaz, wow, me miro al espejo y no me gusta la imagen que proyecta el espejo, anda, con el tema de la carencia no me siento merecedor, o sea, hacer ese proceso de autoconciencia. Claro. Luego que hacemos ese proceso de aceptación y yo digo, bueno, sí, resueno con estas creencias, ¿qué voy a hacer con eso? Viene la conciencia, el tomar conciencia de qué sigue y pasar a la acción, que es ya la última parte de nuestro webinar, en donde se les dan unas sugerencias de cómo pudiéramos hacer estas afirmaciones. Pero como todo, o sea, hay una teoría básica que nos explica, pero la idea es que nosotros lo integremos de acuerdo a nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, para poderlas hacer, porque se trata de hacerlas. Claro. Y aquí me gustaría, antes de pasar al tema de la siguiente diapositiva, hilvanar un poquito como la explicación desde lo que plantea un curso de milagros, que tiene que ver, tú sabes, todos los conocimientos se juntan en algún punto, y el curso de milagros, por ejemplo, habla de que nosotros tenemos tres mentes: la mente recta, la mente que toma decisiones y la mente errada. Hilvanando esto mismo, ¿qué haríamos? Venimos de una mente errada que está teniendo un conocimiento distorsionado, que está teniendo unas creencias limitantes, nos vamos a la mente que decide, vemos esas creencias limitantes en nosotros y tomamos la decisión de poner la mente al servicio de la mente recta para poder entrenarnos, porque esto es un entrenamiento, entrenarnos día a día, paso a paso, en la consecución de ese fin, de ese objetivo, que es poder vernos, ver la vida y a las personas desde esa mente recta de la que habla el curso de milagros. Total. Qué bonito. Fenomenal, sí, o sea, creo que lo has explicado, mejor dicho, mejor imposible. Y yo creo que ahí es cuando juega el papel tan importante el enneagrama que nos explicabas hace unas semanas, porque cuando
identificamos ese eneatipo o nuestros eneatipos dominantes, es que empezamos a poner esa conciencia sobre esas creencias que traemos en nosotros, y entonces a partir de allí es que podemos tomar acción, ¿cierto? Y con respecto a lo de que, me encantó lo que dijiste, que es un trabajo día a día, ¿vale? Porque muchas personas llegan a trabajar con afirmaciones positivas como buscando ya una solución inmediata, la píldora mágica. No sé por qué nuestro ego siempre tiene como esa idea de que va a haber una píldora mágica que nos va a solucionar todo. Y entonces, cuando empezamos el camino espiritual y nos damos cuenta que no bastó con solamente repetirnos las afirmaciones un día, o que no bastó con ir a sesiones, a cursos, a talleres y demás, sino que todos los días necesitamos hacer ese trabajo, nos podemos frustrar mucho, pero ya teniéndolo claro, podemos aprovechar mucho mejor estas herramientas como son las afirmaciones positivas, teniendo claro que, amigos, esto es del día a día. Nosotros somos nuestro mejor trabajo, porque si no te pasa, Marta, que te has encontrado con personas que buscan como que ya, cuando ya cuando ya reconozca mi eneagrama, ya voy a ser feliz. Cuando ya repita las creencias, las afirmaciones positivas, ya voy a ser feliz. Y ponemos ese pensamiento utópico de que en algún momento vamos a ser felices, o sea, va a llegar algo y se va a resolver y vamos a poder ser felices. Y no, venimos a trabajarnos toda esa experiencia de vida. Entonces, con mucha compasión podemos trabajar estas herramientas. Así es. André, tanta razón tienes, que esa es otra creencia limitante que tenemos, que las soluciones son instantáneas. Vivimos en un mundo de café instantáneo, de dinero al instante, de todo instantáneo, que pensamos erróneamente que el proceso espiritual es instantáneo. Luego del despertar espiritual, luego de tocar fondo, y resulta que hemos estado, como decíamos en la explicación de las creencias, muchos años pensando repetidamente esas creencias limitantes, y queremos que con 3 días de afirmaciones ya las creencias ya cedan. No. Sí, y lo decimos conscientemente y suena como obvio, imposible, pero en la práctica se nos olvida. La práctica, ¿cierto? No, y es tan cierto que yo he podido identificar en mí varias creencias limitantes desde hace varios años, y las trabajo desde hace varios años. Claro. Y es todavía, no sé, puedo tener 7, 8 años trabajándolas, y todavía desde el automático me salen. O sea, reacciono y ahí está la creencia. Yo digo, pero si ya yo la he trabajado, si ya yo sé que la tengo. Pero claro, inmediatamente la identifico, pues hago el cambio. Enseguida cambio hacia la parte positiva, hacia el contra. Pero es de un trabajo diario. Sí, así es, Patri. Por lo menos ahora, cuando ya ingresamos las creencias, que lo vamos a mostrar ahorita, ya tenemos una herramienta que nos permite hacerle la contra a esa creencia limitante, a ese pensamiento limitante de miedo, de carencia, que nos viene en automático, pero inmediatamente tenemos ahí en alguna parte del archivo mental, que de eso se trata, cambiar el archivo mental, tener esas afirmaciones como herramientas para hacerle la contra a esa creencia. Genial, maravilloso. En la siguiente diapositiva no me voy a extender mucho porque no soy maestra de mindfulness ni nada de eso, pero una de las herramientas que nos ayuda a descubrir cuáles son los pensamientos insanos que tenemos en nosotros es la meditación de atención plena. Porque la meditación de atención plena, la atención plena nos coloca en ese estado en donde podemos ver exactamente el recorrido de la mente, los pensamientos que pasan, cuáles son los que todavía yo tengo que me limitan en el actuar del día a día. Eso junto con los ejercicios de la respiración controlada. Yo siempre sugiero a las personas que están en mi grupo de coaching de creencias hacer una meditación corta, así sea de 1 minuto, para mandarnos el mensaje de que vamos a ingresar una afirmación que nos va a cambiar paulatinamente la vida. Pero se necesita que mandemos ese mensaje a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Ahorita más tarde, en la próxima, cuando hablemos de cómo se hacen las afirmaciones,
me extiendo un poco más en eso, pero herramientas para utilizar para primero establecer cuáles son esas creencias limitantes, la meditación de atención plena. Luego que ya las tenemos ubicadas, procedemos a hacer las afirmaciones. Normalmente las afirmaciones siempre son en tiempo presente. El espíritu no lee el futuro ni el pasado, tienen que ser en presente, con palabras positivas y enunciándolas como declaraciones de verdad. Me amo y me acepto a mí misma tal como soy hermosa por dentro y por fuera. Y viene aquí lo que planteamos ahorita de cómo funcionan las afirmaciones. Porque muchas veces, bueno, antes de explicar cómo funcionan, esto es como una secuencia a la hora de hacer la afirmación. ¿Cuál sería como el procedimiento luego que reconocemos que tenemos una creencia limitante con algún tema? La idea es listar estas creencias limitantes. Y al frente podemos construir nuestras propias afirmaciones positivas o simplemente buscarlas porque en la web hay un montón de creencias, de afirmaciones positivas en diferentes temas. Las listamos teniendo en cuenta que reúnan esos 3 requisitos, que estén en presente, que contengan palabras positivas y que sean declaraciones de verdad. Eso es muy importante. Luego que ya tú escribes tu afirmación positiva al frente, la idea es buscar ese momento para recitarlas, para decirlas en voz alta, todos los días, 3 veces al día. Es más, pienso que dentro del protocolo sería mínimo 5 veces cada vez que dedicas el rato a esto. Obviamente, previo la meditación, previa la respiración abdominal, y ahí sí ingresar la afirmación sintiéndola. Si yo repito, amo el dinero y el dinero me ama, yo me concentro todo mi ser, dispongo todo mi ser para que abrace esa afirmación positiva, para que incorpore esa afirmación positiva. En ese momento en que yo repito, amo el dinero y el dinero me ama a mí, no puedo dejar que la mente huele y diga, no, pero es que a mí, imagínate, no me llega el dinero por ningún lado, debo los recibos, no. O sea, por eso se necesita la atención plena, la respiración y la afirmación. Y además anclarla con la respiración, o sea, yo repito la frase, la siento en todo mi cuerpo y respiro y paso a la siguiente. Me pasa mucho cuando monitorean el coaching de creencias, a las personas por el interno les pregunto, ¿cómo vas con las afirmaciones? Martica, me vas a matar, no las he hecho. Y yo, muy bien, como si vas al gimnasio y quieres tener cuadritos en el abdomen y tú le dices al entrenador que no has hecho los abdominales. Muy bien, perfecto. Entonces, o corriendo, te soy honesta, no las he hecho en todo el día, nada más una sola vez corriendo esta mañana. Muy bien. Entonces, esas son las personas que tú les preguntas si las afirmaciones funcionan, ¿qué te van a responder? Claro, que no funcionan. Claro. Entonces, tiene que ver ya con el siguiente tema de cómo funcionan las afirmaciones. Total. Y algo antes, bueno, de repente vas a hablar aquí, no, sí, ya me di cuenta que sí vas a hablar de lo que te iba a decir, de la emoción. Dale, continúa. Sí. Porque, a ver, cuando tú empiezas a indagar si las afirmaciones funcionan, hay un grupo de gente que dice que no sirven para nada, pero como se trata de una emoción, te me anticipaste, resulta que yo tuve una mentora que yo la veía cómo se emocionaba, le veía su vida, que era ejemplo de vida para mí, y yo nunca cuestioné desde mis emociones y pensamientos que las afirmaciones funcionaban. Y quizá por eso a mí me da resultado.
¿quiénes te dicen que no funciona? Como cuando vas a emprender, Andrea, que tú hemos hablado de eso, y tú le preguntas a alguien, ay, es que quiero emprender. ¿Quién te dice que emprender no funciona? El que no le funciona emprender. Claro. Aquí es lo mismo. Lo mismo. Se trata de, luego que nosotros hacemos todos estos actos, pasos previos, imagínate, de meditar, de respirar, de sentirlas, de interiorizarlas, de anclarlas. Tenemos que conectar con esa emoción para integrar esa frase a nuestro ser, para que podamos tener, como les decía ahorita, ese paquete que nos va a permitir echar mano de él cuando vuelvan a llegar las creencias limitantes, porque ellas van a seguir llegando. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que hacen afirmaciones y las que no las hacen? Pues obviamente que las personas que tenemos afirmaciones positivas en nuestro archivo mental, las utilizamos rápidamente cuando vienen las creencias limitantes. Así es. Eso es lo que Es decir, no se trata solo de un acto de voluntad, sino que se necesita la acción, la resolución, el deseo ferviente, claro, de cambiar nuestro esquema mental a través de las afirmaciones positivas. totalmente. Así es. Siempre es importante hacerlas con un objetivo. La idea es categorizar las creencias limitantes y tener un orden mínimo para poder organizar el pensamiento, valga la redundancia. La idea es que tengamos un objetivo realizable, claro. Vamos a trabajar esta semana las de merecimiento. Entonces trabajamos por una semana, por 21 días, todas las afirmaciones positivas que tienen que ver con el merecer. Entonces ya cuando sentimos que hemos interiorizado y la vida que es sabia, a mí me pasa mucho. Cuando yo trabajo un objetivo, la vida en la semana me pone la planita para ver si he interiorizado esa afirmación. Pero muchas veces la vida nos sigue poniendo las circunstancias, pero como estamos en automático, no nos damos cuenta de que es un quiz, una previa rápida para poder evaluar si ya interiorizamos la afirmación o no. Cuando ya la interiorizamos, podemos pasar a otro objetivo. Y la idea es, imagínate, André, como me pasa a mí con el eneagrama, que yo le dejo a las personas una lista de afirmaciones que son 33. André, si tú haces una diaria de sanando tu eneatipo principal, al cabo de un mes tienes 30 nuevas creencias, Claro. 30 nuevas afirmaciones positivas que te van a ayudar en tu proceso evolutivo de conexión con tu ser. Entonces, por eso yo siempre hago ese énfasis, no es de la noche a la mañana, esto no es un café instantáneo, es un trabajo resolutivo de acción que se hace día a día y en el día, como en comunidad terapéutica, que siempre la traigo a colación porque son tan sabios sus lineamientos, a veces no nos alcanza ni un día a la vez, André, Patri. A veces tenemos que decir, por esta media hora voy a practicar esta afirmación de merecimiento, del dinero, del amor propio, de la aceptación, del perdón, de la paz interior. Y mira cuántos objetivos te he listado en menos de 5 minutos. ¿Cuántos más podemos trabajar en el transcurso de nuestra vida y de nuestro proceso de sanación? Sí, así es. Muchos. Sí. No acaban. No acaban. Entonces, bueno, finalmente yo siempre miro las afirmaciones. Hoy que pensaba en eso, yo miro el camino espiritual. Esto es algo muy personal y como de mi propia experiencia. Como esa vasija que Dios nos da, que somos nosotros mismos, que venimos con ella cuando nacemos, que cuando despertamos a la conciencia se van poniendo como una especie de capas, como cuando vas preparando la tierra para la siembra, tal cual. Le colocas la capita de la arena negra, colocas el compost, el abono,
todas estas cosas. ¿Qué hacen las afirmaciones positivas? Para mí son esas semillas que vamos a sembrar en ese terreno ya preparado, y la semilla no nace al día siguiente, pero las personas se empiezan a mirar a ver si ya la semilla salió, si ya brotó. No, las semillas también tienen un proceso. Y ahí trabajamos el valor de la paciencia para esperar que con ese trabajo que estamos haciendo, esa semilla de la afirmación positiva pueda germinar y nos garantice a nosotros un mejor estilo de vida. De eso se trata. Así es. Sí, es un tema para mí muy importante porque realmente es la acción de todos los días la que nos lleva a un pensamiento diferente. Es la que nos lleva a reprogramar la mente, que fue el tema de la vez pasada. Así es. No se consigue de la noche a la mañana. Lo que tú decías de verdad es muy cierto. O sea, hay que hacerlo todos los días. Hay que hacerlo en presente también, eso es bien importante, el presente, porque es que estamos en automático todo el tiempo. O sea, normalmente yo me reviso cuando miro hacia adentro y digo, bueno, ¿qué hago? Me levanto a esta hora, hago esto de tal hora, luego me baño, luego, bueno, toda una rutina. Pero si nosotros esa rutina la hacemos desde el inconsciente todos los días, pues no le vamos a poder sacar el tiempo, no nos va a quedar tiempo para leer las afirmaciones que no nos van a tomar ni 5 minutos de nuestro día. Así es. Entonces es realmente estar en presente todos los días. Cuando apenas abrimos el ojo es, o sea, bueno, mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo más importante para mí? Tener un día maravilloso, un día feliz. ¿Y cómo lo consigo? Realmente haciendo una rutina de espiritualidad, una rutina de amor propio, una rutina de amarnos, de sentirnos felices, agradecidos. Eso es bien importante. Entonces, yo los invito, amigos, que este tema no lo dejen pasar, porque realmente, como decía Marta, son la semilla la que va creciendo en ese terreno abonado. Y me acuerdo ahora de la parábola, justamente la escuché ayer, la parábola de Jesús, la semilla donde crece. ¿Te acuerdas de esa parábola? Que, o sea, puede crecer, puede caer en terreno infértil y no da, o puede caer en un terreno muy fértil y crecer mucho. Entonces, eso es básicamente pues la invitación en ese tema tan bonito de las creencias. Te hago una preguntita, Marta. ¿Cuál crees tú que es lo más determinante, o cuáles, pues, porque puede que no sea solo uno, los factores o el factor más determinante al momento de trabajar con las afirmaciones para que las personas no, como que no se decepcionen de ellos y les puedan sacar de verdad provecho? Pues pueden ser varias razones, tú hablas de eso y yo pienso en una palabra, autoestima, pero también pienso en otra cosa que sentía, decisión, o sea, decisión. Porque, por ejemplo, tú le dices a una persona resolutiva que haga afirmaciones y las hace. Una persona que se sienta empoderada y que esté caminando en este recorrido y hace lo que sea. Se hace constelaciones familiares, se hace biodecodificación, se hace afirmaciones. Recuerda que he dicho que las afirmaciones son solamente una de las tantas herramientas. Claro. Entonces, para mí es decisión. ¿Realmente quiero cambiar mi vida? ¿Realmente? Porque si yo regreso al viejo modelo del ego, no estoy preparada todavía para nada. No, André, y yo lo noto hasta en las personas que les digo, no, que no sé meditar, me dicen a mí, no, listo, hay unas meditaciones cortitas en la web de 1 minuto de Brahma Kumari. Hazlas, son poderosísimas. André, si yo no tengo un minuto para acallar la mente y disponerme a respirar para ingresar en una afirmación, no puedo hacer nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, no, sí pasa. ¿Sabes qué pasa? Queda esa persona diciendo que las afirmaciones no sirven. Claro. Y no lo ha intentado siquiera. Entonces, para mí, empecé por ahí y creo que termino por ahí. Acción. El accionar.
el accionar. Si a mí me dicen que las afirmaciones las haga de esta manera, primero teniendo en cuenta conectando con esas creencias limitantes y conectar con las creencias limitantes me implica hacer un trabajo de introspección, o si no lo puedo hacer sola, voy donde el terapeuta, si no lo puedo hacer, hago lo que sea, pero hacer ese proceso. Imagínate, ya te implica moverte, te implica un acto de accionar hacia. Después de eso, al frente colocar o buscar en la web las afirmaciones. Después de eso, repetirlas todos los días por mínimo 21 días y así. O sea, para mí es acción, decisión. Claro. Eso es clave. Clavísimo, clavísimo. ¿Qué hay de esas personas que, por ejemplo, en el afán del día a día, sí las repiten, pero no las sienten, o sea, no las terminan como de vibran esa emoción? ¿Esas personas pueden lograr tener algún resultado diferente o no es igual? André, no es igual, no es igual. Una de los requisitos de la afirmación es sentirla. Por eso yo le digo a las personas, si no puedes hacer 3, al día, siéntela en todo tu ser. Es importante sentirla, anclarla en el ser, con la respiración. Martita, porfi, porque hubo como un pequeño corto de señal y no te escuchamos. ¿Y desde dónde repito? Cuando ibas a decir como que si tú haces, yo creo que ibas a decir como que si tú eliges una afirmación, creo era que lo que medio entendí. Ya, sí, ok. Yo le digo a las personas que si no pueden hacer las 5 afirmaciones las 3 veces al día, que por lo menos hagan una, sintiéndola. Esa palabra que tú dijiste es clave también. 1, decisión; 2, sentirla para poderla anclar en nuestro ser. No se trata de repetir como loro, no se trata de hacer planas como en el colegio, se trata de sentirlas, de llevarnos la contraria a ese sentimiento de que las cosas son instantáneas. Claro. Sí, entonces, claro. Pienso que esas dos son importantes, esas dos condiciones. Totalmente. Y Martica, quisiera que le contaras a las personas tu grupo de coaching de creencias, porque ahorita nos lo has nombrado en varias ocasiones y de repente pueden que estén más interesados en qué consiste ese grupo de coaching de creencias del que hablabas. Ay, gracias, André, por la oportunidad. Bueno, esto es un grupo que me soplaron desde arriba, desde el cielo. La dinámica simplemente es un grupo de WhatsApp donde las personas se inscriben y por un mes trabajamos objetivos. Y estos objetivos los descubro conjuntamente con una consulta angelical. Entonces son los ángeles los que nos muestran el objetivo a trabajar semanalmente y con base en ese objetivo ingresamos una creencia diaria que tenga que ver con ese objetivo principal. Esta semana, por decir algo, estamos trabajando perdón. El sábado siguiente cambia. Es una dinámica muy bonita y vuelvo y te lo digo, hay personas que me dicen, Martica, me vas a matar, no he hecho nada, como otras que me agradecen, siguen conmigo porque les ha servido mucho, porque han tenido momentos de crisis y se sienten mejor, porque se han ido entrenando la práctica hace al maestro. Entonces hay que empezar y yo pienso que sirve de apoyo mucho a las personas que están empezando en este tema de las afirmaciones. Genial, a mí me parece genial porque a veces sí, o sea, lo que hace el coaching es eso, es como mantener a la persona responsable de su proceso y de repente uno solo en su casa, y más si de repente nadie en tu casa está metido en el mismo cuento de desarrollo personal que uno, puede que sea como más difícil, ¿no? Pero cuando ya tienes esa comunidad que te apoya y que está allí como que sí, aquí voy con mi afirmación, o bueno, te tienen a ti como la coach de cabecera guiándolos en el proceso, me parece demasiado valioso, me hubiera encantado tenerlo
al comienzo de esto, cuando uno no sabe mucho qué hacer. Y para las personas Sí. que les gustaría como hacer parte de ese coaching de creencias o saber más información, te contactan donde al Instagram que dejamos. Al Instagram, ahí les doy toda la información y después ya, si la persona decide entrar, pues ya me da su número de WhatsApp. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Gracias. Martita, yo no sé, creo que eso es todo, ¿cierto? No, sí, un tema maravilloso, otra herramienta más que traemos, porque de verdad, como les decía el webinar pasado, se trata de poder compartirles herramientas que van a servir a todos en su camino espiritual. Entonces, bueno, maravillosa. Marta es una terapeuta de la casa prácticamente, seguramente la van a ver muy seguido acá con nosotros, porque de eso se trata de este canal, poder darle la oportunidad también, no solamente nosotras, sino en muchos terapeutas muy lindos, muy espectaculares que van a estar con nosotros más seguido, van a estar con nosotros a partir bueno, de ya, que ya empezamos con Marielena y con Marta, pero vamos a tener personas maravillosas, conocedoras de temas en específico que van a venir a compartir con todos ustedes esas herramientas. Así es. Gracias, Patri. Gracias, Andre. De verdad que para lo que me necesiten aquí estoy. Ya vencí un poco el pánico escénico. Muy Y bien. bueno, no, de verdad que hoy, en este momento histórico de mi vida, entiendo que todo lo que he transitado es para ponerlo al servicio de la humanidad. Así es. Entonces, muchas gracias por la Es nuestro invitación, objetivo. por confiar. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Ya saben, sigan a Marta en redes sociales, en su Instagram, Azul Semilla. Aquí abajo le voy a dejar el link en la descripción para que vayan y la sigan. Y acompáñenos entonces a un próximo webinar. Les quiero aprovechar también a invitar a el taller online que vamos a tener este sábado, 25 de julio, sobre técnicas caseras holísticas para gestionar tus emociones. También les voy a dejar el link en la descripción del video para que lean más sobre ese taller y ojalá nos acompañen. Si no se pueden conectar el mismo sábado a la emisión en vivo, no hay problema, se pueden inscribir y luego lo hacen en el momento que ustedes puedan, a su ritmo y en su casa. Entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos, Martilla. Nuevamente, besos, Gracias. abrazos y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.